No, realmente para mí es un honor estar hoy compartiendo con ustedes en este evento. Tengo unos lazos con la comunidad peruana. Mi familia está allá en Lima. Realmente, entonces, para mí desde acá en Venezuela es un honor poder de alguna forma compartir con ustedes y regresar un poco lo mucho que ha recibido mi familia estando allá. El tema que nos trae hoy es el uso del registro de imágenes para determinar lo que son las redes fracturas en yacimientos naturalmente fracturados. Parece que es un tema muy pertinente y muy adecuado debido a que los yacimientos naturalmente fracturados son yacimientos complejos que requieren el uso de datos de última generación para poder generar enfoques que puedan minimizar la incertidumbre asociada a ellos. Entonces, en función de eso, permítame mostrarle el contenido. Vamos a conversar el día de hoy acerca de una justificación e introducción, conceptos básicos. Hablaremos del registro de imágenes y sus principios de medición y mostraremos el uso del registro de imágenes microresistivas para caracterizar fracturas. Finalizaremos con unas lecciones aprendidas. Entonces, el primer problema es definir cómo caracterizar petrofísicamente yacimientos naturalmente fracturados, disminuyendo la incertidumbre asociada a la alta heterogeneidad en sistemas que pueden tener doble y triple porosidad. Porque además de la matriz de la roca, van a existir fracturas y también se pueden estar presentes fugas. Necesitamos remover el riesgo de usar un único exponente de cementación, realizar un cálculo adecuado de reservas, definir las mejores zonas donde perforar los pozos y delinear óptimamente proyectos de recuperación mejorada y realizar un plan óptimo de explotación de estos yacimientos. La primera pregunta que ustedes se harán, ¿pero qué es un yacimiento naturalmente fracturado? Me gusta citar, querido profesor Roberto Aguilera, que menciona que los yacimientos naturalmente fracturados son todos aquellos donde las fracturas juegan un rol fundamental en los aspectos de flujo, ya sea positivo o negativo, ya sea aumentando la capacidad de flujo o restringiéndolo. También menciona mucho que ningún yacimiento naturalmente fracturado se parece a otro y menciona que es muy importante por eso caracterizarlo. Braxton también menciona que la principal causa por la cual los yacimientos naturalmente fracturados no alcanzan todos sus potenciales el pobre entendimiento de la red de fracturas. Entonces, ¿cuáles son las interrogantes que tenemos que responder en un yacimiento naturalmente fracturado? ¿Cuál es la geometría de las fracturas? Su dirección, longitud, altura, la contribución que tienen a la producción por su apertura, por su permeabilidad. También es importante responder qué tan bien conectadas están, porque eso dará un indicativo de los volúmenes a producir y el número de pozos a perforar. Por ende, inversión. ¿Cuál es su origen, su génesis, su comportamiento? Vinculado estrechamente a la heterogeneidad que ocasionan los yacimientos naturalmente fracturados y las propiedades multifásicas. También es importante mencionar o conocer cuáles son sus propiedades mecánicas, porque eso tendrá un impacto directo sobre la perforación, cañoneos y estimulaciones. ¿Qué es una fractura? Las fracturas son discontinuidades planares generadas porque la roca es sometida a esfuerzos que exceden su resistencia mecánica. Hay autores como Esther que mencionan que las fracturas son siempre macroscópicas. Y hay otra serie de autores, los cuales siento más afinidad, que ven la fractura como un sistema fractal, que lo vamos a ver a escala mega,
afloramientos, macro, a nivel de pozo y micro, en detalles como las secciones finas o láminas delgadas, como la conozcan en su sitio de origen. Por eso aquí presento una foto de sección fina, donde se observa una discontinuidad y se ve que está rellena por bitumen. En la foto de la derecha se ve otra discontinuidad, pero que su génesis no es igual, porque es una estilolita, que se origina por procesos de presión-solución a altas presiones y temperaturas, muy comunes en los yacimientos de la cuenca del lago de Maracaibo, un shore profundo, y entonces nos damos cuenta que igual puede estar rellena también de hidrocarburos, pero en sus bordes, por ese proceso de presión-solución, se genera toda una recristalización mineral que genera un sello vertical. Puede haber flujo a lo largo del plano de la estilolita, pero ellas actúan como barrera vertical de flujo. Entonces, no toda discontinuidad es una fractura. ¿Cuál es la importancia de que las fracturas estén abiertas en yacimientos naturalmente fracturados? Que generalmente la matriz carece de permeabilidad. No vamos a poder producir, o la producción no va a ser rentable económicamente en yacimientos naturalmente fracturados si no tenemos una apertura de fractura. ¿Qué me refiero con apertura de fractura? En este caso, la fractura está rellena de un material cementante, por lo cual no tiene permeabilidad. Incluso en muchas ocasiones actúan como barreras verticales al flujo. Por otra parte, en la foto parte inferior sí se observa que las fracturas están abiertas. En las fotos con fluorescencia se ve la impregnación de hidrocarburos y en este caso, al no haber permeabilidad, la impregnación de hidrocarburos es nula. Entonces sigamos conversando un poco acerca de los problemas para colocarnos en contexto. Yacimientos con permeabilidad de matriz limitada están en todo el mundo. Y sin la presencia de fracturas naturales para poder establecer una conectividad entre los fluidos en el yacimiento y en el pozo, la producción será limitada. Por lo tanto, caracterizar la red de fractura es fundamental. Y los registros eléctricos de pozo, en general, siempre tienen alguna respuesta que permite visualizar que hay presencia de fracturas. Por ejemplo, un aumento del tiempo de tránsito o también derrumbes en el hoyo. Una disminución de la densidad medida en el robí. Pero en los registros de imágenes, marcar acá, se observa un evento. Este es un registro de imágenes acústico, veremos más adelante detalles sobre ello. Y además de ver que existe la fractura, podemos ver qué tantas fracturas hay, si están abiertas, cerradas. Vamos a poder medir su dirección. ¿Cuál es la importancia de poder medir su dirección? Que en muchas ocasiones, de alguna red en fractura en particular, porque hay muchas familias de fracturas en el yacimiento, pueden venir fluidos indeseados. Por ejemplo, en esa figura ilustrativa de un trabajo del Medio Oriente, la producción de agua venía de la familia de fracturas que estaban asociadas a esta falla principal que estaba conectada con un acuífero. Entonces, su objetivo era definir qué fracturas, qué ángulos tenían esas fracturas para evitarlas.
También desde el punto de vista petrofísico, tenemos una situación bien particular que a lo mejor ustedes han escuchado al respecto. Que el cálculo de la saturación de agua depende en gran medida del factor de cementación. Y en yacimientos naturalmente fracturados, su valor disminuye en gran medida en presencia de fractura. Pueden ver este gráfico, aquí me va a pasar, disculpen. Un momento acá. Ok, vamos. En presencia de fracturas, el M, exponente de cementación, cae por debajo de 2. Y en presencia de bugas que no están conectadas, el M se hace mucho mayor que 2. Entonces, en ese tipo de yacimiento necesitamos definir ese sistema de triple porosidad. Si estamos en el rango de la matriz, o en bugas que no están conectadas, o en fracturas. Y la variación en el exponente de cementación será bastante fuerte y tendrá un impacto profundo sobre el cálculo de la saturación de agua. Entonces, la solución para todos esos problemas mencionados es el uso de registro de imágenes microresistibles. Pero da mucho más. Por eso es un dato de mucho valor. Para nosotros como empresa operadora, el disponer de este dato que es multidimensional. Porque adicionalmente a la caracterización de fracturas, también permite una optimización del cálculo de las propiedades petrofísicas, la mejora en el cálculo de volumen de arcilla, también se puede estimar la porosidad del registro de imágenes, ver o inferir tamaño de grano, escogimiento, detección de parámetros texturales que pueden ser vinculados con la permeabilidad. Pero también da datos muy adecuados acerca de las características sedimentarias. Estratificaciones, laminaciones, tirolitas, elementos que incluso pueden estar a escala milimétrica. Y por si fuera poco, también da datos muy necesarios para el modelo geomecánico, ya que permite la determinación del estado de estrés in situ, lo cual incide en el modelo geomecánico y la productividad, disminuyendo eventos no deseados en la perforación del pozo. Entonces, los registros de imágenes son una mirada precisa del yacimiento. Para mencionar a Chitale, uno de los investigadores desarrolladores de la herramienta, de muchos otros que han hecho una gran contribución. Pero me encanta citar esta parte de su trabajo donde dice que formaciones que lucen homogéneas y gruesas por los registros convencionales en realidad están compuestas de capas altamente heterogéneas. Y cuando no se calculan todas esas heterogeneidades, se subestiman zonas potencialmente productoras de hidrocarburos. También está el problema de la sobreestimación de la conectividad vertical que compromete el éxito de proyectos de recuperación mejorada. A la luz de los registros convencionales, este cuerpo continuo, los registros de resistividad tampoco ven mayor deflexión, densidad de neutrón muy ligera. Podría pensar que es toda una capa relativamente homogénea. En cambio, cuando se ve a los ojos del registro de imágenes, se ve gran cantidad de laminaciones marcadas por este contraste de colores. Vamos a ver registros, el detalle de estos registros y qué significan esta escala de colores. Por el momento veremos que hay grandes contrastes de colores, señal de que algo está pasando hacia la base, presencia de láminas, colores oscuros y claros intercalados en forma centimétrica y
hacia esta zona se ven fracturas pequeñas, discontinuidades planares. Entonces, vayamos a unos conceptos básicos. Entendamos la presentación estándar de la información del registro de imágenes. En lugar, los ángulos de buzamiento se ven entre 0 y 90 grados en esta escala, donde el punto indica la magnitud del buzamiento y la línea, ese tatu, está orientado de acuerdo al azimut del evento. También vamos a colocar en diferentes colores diferentes eventos para facilitar visualmente la comprensión de estos eventos. Si el punto, la cabeza del tatu, está rellena, significa que el intérprete tiene confianza en lo que está viendo. Si la deja vacía, es porque tuvo incertidumbre y la confianza en la interpretación es baja. También vamos a ver otros displays muy importantes como son las redes estereográficas, que es un mallado especial polar en el cual los planos son graficados de acuerdo a sus polos. Y vamos a ver, esto para señalar, tenemos acá entre 0 y 90 grados, magnitud de buzamiento y la dirección, dependiendo de la dirección que tenga el evento. Diversos colores de los diversos eventos para poder diferenciar la génesis de cada uno de los eventos. Otro para laminaciones, otro para buzamiento, otro para fracturas, otro para fallas y así sucesivamente. Cuando vemos la salida de la red estereográfica y todos los eventos son interpretados en el pozo, una persona se puede confundir ante tanta dispersión. Por eso el diagrama de Rose es una representación gráfica de los eventos graficados de acuerdo a la frecuencia en un intervalo fijo. Eso en el tope y voy cada 50 pies contando cuántos eventos tienen. Mientras más largo sea la parte de este histograma de frecuencia, significa que estoy viendo con mayor frecuencia los eventos interpretados. Ya que esa sería la dirección predominante que se está viendo en este evento. Igual se puede hacer un histograma también, pero de los ángulos de buzamiento. Igual un intervalo fijo que es definido por el usuario en base a los pies a interpretar y el significado geológico de todos los buzamientos de los eventos interpretados sobre un intervalo. Entonces es necesario definir rápidamente los principios de medición de las imágenes microresistivas. Al final esta es una presentación enfocada en la interpretación de los mismos, pero siempre es bueno conocer algo acerca de cómo la herramienta funciona. Ahí tenemos el display de una herramienta de imágenes microresistivas, la cual consta actualmente entre 4 y 8 brazos. Es una herramienta de contacto, las que se tienen patines o pad, y flejes o flap. En cada uno de esos patines y flap hay sensores con múltiples electrodos, los cuales pueden haber 196 sensores o mucho más dependiendo de la configuración mecánica de la herramienta. Y en cada uno de esos sensores se está midiendo conductividad. Imagínense la cantidad de mediciones que se tienen en una sola profundidad. La orientación de los patines y alerones es medido o controlado por un magnetómetro y un acelerómetro triaxial. Así que tenemos en cada momento la herramienta posicionada. Por tanto, no solamente vemos el evento, sino que lo tenemos georreferenciado. A cada 0.2 pulgadas es capturado por todos los electrones una lectura y entonces generamos una gran resolución vertical. Pero esta herramienta también tiene su limitación, que es entre pad y pad
no hay medición. Queda un espacio vacío. Y eso se conoce como gap. Debido a que la herramienta emite corriente dentro de la formación, teóricamente trabaja solamente en lodos base agua. ¿Okay? Entonces, veamos también que para ampliar lo que viene siendo el rango de aplicación de las herramientas de imágenes microresistivas, era necesario el colocar en lodos base aceites, que se va a pasar una corriente alterna y se va a medir la caída de voltaje en unos sensores. Igual es una herramienta de contacto, pero tiene muchos menos sensores que las imágenes microresistivas base agua. ¿Cómo se ven los eventos interpretados en los registros de imágenes? Preguntará. Aquí vemos una comparación entre las imágenes generadas en lodo base agua y base aceite. La de la izquierda es base aceite y la de la derecha base agua. Y se observa una pérdida de eventos en la herramienta lodo base agua, lodo base aceite, disculpe. Y hay muchos más eventos acá. Sin embargo, lo más sensible o lo más importante es que miren que cuando es lodo base agua, este evento de alto ángulo se ve de color oscuro, señal de que es un evento conductivo. No es una fractura abierta rellena del filtrado del lodo. Como en fase agua, entrando agua, eso es un fluido conductivo. Los eventos conductivos se ven en colores oscuros. Los eventos resistivos se ven en color claro. Cuando se utiliza lodo base aceite es exactamente la misma escala de colores. Pero ¿qué pasa? Esta fractura abierta ahora se rellena de lodo base aceite. El base aceite es resistivo y se ve en color claro la fractura. Entonces, utilizando lodo base aceite, yo no puedo conocer si la fractura está cerrada o está abierta, rellena de lodo resistivo. Ahora veamos la interpretación de los eventos. Aquí para señalar. Aquí tenemos un cilindro cortado por un plano. Vemos que el plano de intersección entra por el este y sale por el oeste. Si desarrollamos el cilindro, nos queda esta sinusoide. Efectivamente, el punto más alto es el este. El punto más bajo está en el oeste. Y que se mantiene que está abusando hacia el oeste. ¿Qué ángulo? Para ser exacto, aplicamos trigonometría. El programa automáticamente sabe, el usuario lo introduce, el diámetro del hoyo y ve la altura que existe del evento y aplica tangente del ángulo. La metodología que vamos a utilizar. Antes de poder llegar a una interpretación de imágenes donde podamos determinar eventos estructurales, sedimentológicos, cálculos de Bichel, todas las ventajas que yo mencioné que tenía el registro de imágenes, hay que pasar por unas etapas previas. Y por lo tanto no podemos desconocerlo. Esto es trabajo de la compañía de servicios, pero si nosotros vamos a recibir el dato,
necesitamos tener los mínimos conocimientos para comunicarnos con ellos y hacer control de calidad. Entonces, primero tenemos el preprocesamiento, que es un ajuste en profundidad, donde se hace quality control y correcciones ambientales. Necesitamos pedir los datos crudos, tal cual vienen del hoyo, para poder nosotros verificar que la curva está ok. También para nosotros como operador poder refinar una interpretación de la compañía de servicio, que siempre tiene un alto grado de exactitud, pero ellos no tienen todos los datos del yacimiento, no tienen acceso a los datos sísmicos, no tienen acceso a mucha información, por lo cual esa interpretación de la compañía de servicios siempre se debe considerar, digamos, preliminar, hasta que no se ha integrado con el resto de los datos. Así que o pedimos la imagen procesada o nosotros la debemos procesar. Pueden, en los software de última generación comerciales, se puede hacer un procesamiento de los registros de imagen y generar una imagen de calidad para poder interpretar. Para eso se genera una imagen cruda y luego se hacen procesos de normalización estática y dinámica. Luego necesitamos ir un proceso de calibración núcleo-perfil. Por la hora voy a tomar un tecito. Espero que ustedes también tengan hidratados. Que esta conversación sea lo más satisfactoria posible. Cuando hacemos ese proceso de calibración núcleo-perfil, lo hacemos para poder entender con mayor claridad los eventos que se visualicen en los registros de imágenes. Hay unos eventos que por su naturaleza se pueden identificar bastante bien en el registro de imagen. Hay otros que necesitan el conocimiento externo de los núcleos, corona, corazón, como conozcan en su sitio de origen, las muestras de subsuelo. Y uno de los problemas más importantes en este proceso de caracterización de fractura es reconocer o diferenciar fracturas naturales de la formación y fracturas inducidas durante el proceso de perforación. Las fracturas inducidas durante la perforación son fracturas que una vez se deje de tener el evento, genera la fractura, una presión hidrostática mucho mayor que la resistencia mecánica de la roca, se van a cerrar. Las fracturas inducidas durante la perforación se cierran y no contribuyen al flujo. En este caso, tenemos eventos de alto ángulo que están separados entre sí 90 grados. Cuando se va al núcleo, también se reconoce esos eventos y la diferencia entre una fractura inducida, que es una fractura flash, y la fractura que se da en procesos geológicos de miles de años, es totalmente diferente. Con una fractura natural siempre van a haber procesos de, digamos, de cambios mineralógicos, recristalización. Una fractura inducida es un corte, si se quiere, limpio de bisturí. Igualmente, indicios que nos pueden ayudar a diferenciar una fractura inducida de una fractura natural es que las fracturas inducidas son paralelas al esfuerzo máximo, no contribuyen al flujo de fluido, están asociadas con breakout y no se presentan en forma conjugada. El estado del hoyo, vemos
la dirección de los esfuerzos mínimos, breakout. Los esfuerzos máximos tenemos fracturas inducidas. Aquí tenemos un registro de imágenes donde fueron reconocidos 10 eventos de breakout perpendiculares entre sí, de color oscuro. Se rellenan de hoyo en este lodo base, en este pozo perforado con lodo base agua, se rellenan de filtro de lodo conductivo. Acá tenemos fracturas inducidas perpendiculares entre sí, 90 grados. Y la dirección de los breakouts perpendicular a las fracturas inducidas. Aquí la cantidad de fracturas inducidas, 114 eventos. Eso es señal de que hay un espacio para optimizar la perforación de estos pozos. La ventana del lodo en pozos subsiguientes necesita ser optimizada para reducir esa cantidad de eventos. Entonces, para caracterizar zonas de fractura es necesario interpretar todos los eventos que se tengan en el pozo. Entonces es un trabajo laborioso cuando no se dispone de la interpretación previa de la compañía de servicio. En muchas ocasiones solamente teníamos el registro de imagen y no teníamos un archivo con la interpretación. Entonces, eso también hay que solicitar a la empresa proveedora del servicio un archivo de datos crudos, de datos procesados y de datos evaluados. La evaluación serían todos los eventos interpretados en el pozo, cada uno con su rótulo, con su nombre. Este evento es cruzamiento, este evento son fracturas, y después uno puede renombrarlas si hay alguno en particular que no es satisfactorio. Tenemos la red Estereonet y también el diagrama de Rhodes. Entonces, acá se observan fracturas mixtas, semiabiertas. En este pozo, 44 fracturas mixtas fueron interpretadas y se interpretaron 1186 eventos, cada uno con su respectivo color. Al final, en los 4 pozos que se tenían disponibles, se interpretaron en cada uno capa, los bedding, tilolita, fracturas cerradas, abiertas, mixtas, fracturas inducidas, palizaciones. ¿Cómo se calcula la apertura? Es posible calcular la apertura de las fracturas mediante algoritmos que es necesario calibrar estos coeficientes B y C, y en función del exceso de conductividad que se genera cuando se observa un evento de fracturas naturales, entonces estimar la apertura de las fracturas. La densidad de fracturamiento, la densidad de fracturas se calcula estimando una ventana en las cuales se contabilizan el número de eventos. Porque no es lo mismo tener una fractura cada 10 pies que tener 5 fracturas en 4 pies. ¿Okay? Mientras mayor sea la densidad de fractura, entonces seguramente en esa zona se tendrá mayor contribución al flujo. Es necesario, después de tener una interpretación de registro de imágenes, ir a una fase de cotejo con producción. Es muy importante.
Si se dispone de registros de producción PLT y podemos ver que de los intervalos completados, los que tienen mayor contribución al flujo son aquellos donde nosotros estamos interpretando fracturas naturales abiertas. Entonces sabremos que en el resto de los pozos los vamos a poder completar en caso de que tengamos el mismo dato de registro de imágenes. Entonces es un dato bastante importante. En este caso, en todo este intervalo, se veía una gran intensidad de eventos sinusoidales de alto ángulo, rellenos de color oscuro, señal de que estaban rellenos de lodo en este pozo perforado base agua, el lodo conductivo. Y cuando se completó y luego se tomó un registro de PLT, la zona produjo más de 1000 barriles de petróleo solamente de esta zona. Petróleo liviano. En estas dos zonas donde la intensidad de fracturamiento es muy poca en comparación con lo visto anteriormente, la contribución del pozo rondó los 100 barriles. Entonces, creo que la producción habla, más allá de lo que se pueda ver en el registro de imágenes, que siempre al final es un dato de pozo indirecto, que también hay que entender que la profundidad de investigación, lo que vemos de volumen de hoyo, siempre va a ser más limitado que la producción del pozo. Entonces, puede pasar que se vea una cantidad relativa de fracturas y luego la contribución de la zona no sea tan alto como lo esperaba, porque quizás la profundidad, el grado de interconexión de esas fracturas no es tan alto. También consideremos los eventos de que se genere un daño al momento de perforar, sobre todo cuando se está perforando con una presión hidrostática tan alta que se genera una cantidad muy alta de brecao y fracturas inducidas también. Entonces, bueno, el pozo habla de muchas formas y la producción es una de ellas. También los eventos operacionales es otra. Muchos de los que no han estado en un yacimiento profundo, yacimiento, en este caso offshore, a lo mejor no han tenido la oportunidad de ver tantas estilolitas como las que verán en los yacimientos que nosotros tenemos en el centro del lago de Maracaibo. La cantidad de estilolitas en menos de un pie, muy alta. Espero que con la escala, trate de colocarla lo más grande posible, la puedan apreciar. Pueden escribir por el chat si se está viendo y si no, cuando terminemos la presentación, entro y se le da un zoom. En el registro de imagen, la cantidad de estilolitas que se tienen en esta zona es bastante alta. Por su característica irregular, se observa. Hacia la base hay una fractura abierta. Esta zona fue testeada con un probador de formación con doble pacadura. Se colocó pacadura por arriba y por debajo de la zona.
y tuvieron que pasar 2 horas para restaurar porque la contribución era muy poca, pero había asociada a esta zona. Cuando hay gran cantidad de estilolitas como las que están presentes acá, lo que viene siendo la permeabilidad vertical se ve muy limitada y es un aspecto que se debe considerar para el cálculo de lo que son los factores de recobro finales y la eficiencia de un proceso de recuperación mejorada. Si me permiten finalizar con unas conclusiones, mencionaría que el reconocimiento visual de fracturas abiertas o omite en el núcleo es complejo, porque en las zonas donde haya más fracturamiento será mucho más difícil recuperar un núcleo. Una muestra de subsuelo. La roca en esa zona tiende a ser muy débil mecánicamente, y el proceso de tomar una muestra de subsuelo se está exponiendo la roca a todavía mayores esfuerzos. En ese contexto, la interpretación del registro de imagen identifica mayores intervalos, sobre todo si lo comparamos con los registros convencionales, principalmente a su mayor resolución vertical. Adicionalmente, también permite diferenciar fracturas inducidas durante la perforación. Los registros de imagen son una fuente principal para la caracterización de fracturas, pero debido a que no están disponibles en todos los pozos, y al igual que los registros convencionales son una medida indirecta del subsuelo, es importante su comparación con la información precisa proveniente de núcleos de pozos, pero también recuerden integrar los datos de producción y los eventos de perforación. Los registros convencionales tienen la capacidad de poder identificar cuando hay fracturas, no pueden identificar ni su densidad, ni su número, ni su ángulo, ni su apertura. Entonces no permiten caracterizar. Y en este trabajo se interpretó sistemas de fractura con una dirección principal promedio en sentido noreste-sureste mediante el uso de los registros de imágenes, y dicha dirección es concordante con las preferencias del estrés regional, en las mismas orientaciones que la mayoría de las fallas presentes en el área. El comportamiento de producción mostrado por los pozos completados en el yacimiento es típico de zonas fracturadas, ya que inicialmente presentan un aporte importante, cual proviene principalmente de la fractura, y luego cae en forma bruta y no se mantiene en el tiempo, indicativo de fracturas con poca conectividad hacia la matriz. Para finalizar, me gustaría compartir unas lecciones aprendidas acerca del uso de registro de imágenes, si es amigo operador de una empresa nacional o un joint venture de petróleo, o si está trabajando en una compañía de servicio brindando este servicio y nos acompaña hoy. Permítame indicarle que la experiencia indica que es necesario que se realicen varias reuniones previas y posteriores a la captura del dato para lograr los resultados adecuados. Y pienso que las compañías de servicio deberían fortalecer el soporte técnico posterior a la captura del dato para garantizar que cumpla con todas las expectativas y los estándares de calidad. Problemas comunes que fueron encontrados cuando intentamos recopilar toda la información de los registros que teníamos en los pozos offshore fue que teníamos ausencia de datos crudos en algunos pozos, en otros nos faltaban los datos evaluados, los DIP de los eventos,
teníamos inconsistencia entre datos crudos y datos procesados. Seguramente hicieron primero un procesamiento y luego otro, y nos entregaban el procesamiento que no era de todo adecuado, porque los datos procesados, cuando los cargábamos en el software, no lucían igual que los datos que estaban en la imagen generada por la compañía del servicio. También ausencia de datos propios de las corridas necesarios para realizar el procesamiento. Mencioné, pero para este cierre creo que es oportuno mencionar que en cada corrida hay que tomar una serie de datos bien específicos que deberían quedar o en el cabezal de la imagen o en la cabezal del archivo de LIS que entrega la compañía de servicio. Y digo archivo de LIS en vez del popular LAS, porque al tener múltiples medidas en una sola profundidad, el registro de imagen no puede ser cargado su dato crudo o procesado en un archivo LAS que solamente soporta a una profundidad un dato. El registro de imagen es un registro tipo array. Múltiples mediciones a una profundidad. Entonces nos deben dar datos importantes en el DLIS o en el cabezal del registro, como declinación magnética de los acelerómetros, si se está tomando un registro de imagen acústica, el tiempo de retraso interno de la herramienta. Y en muchas ocasiones no teníamos en nuestros archivos el CD que entregaba la compañía de servicio con todos los datos, el informe de interpretación. Muchísimas gracias por su atención, complacido de haber estado acá, espero haberme podido explicar efectivamente. Me encantaría responder alguna inquietud que haya surgido a lo largo de esta presentación. Ahí están mis datos personales. Está un código QR que puede ser escaneado para que tengan acceso a esos datos y también tengan acceso a una iniciativa de mi aula virtual, un canal YouTube gratuito, Caracterización Petrofísica, donde encontrarán lo último en tendencias, herramientas y metodologías de caracterización petrofísica. Los invito a escanear, hacer una pasada por el canal y si me honran con su suscripción, para que seamos el aula virtual más grande en Latinoamérica, te agradezco. Con esto finalizo y atento a sus preguntas. Bien, agradecerle, ingeniero César Aguilar, por la presentación. Considero que esto fue de contribución para los participantes que tienen la afinidad a hidrocarburos. Ahora, como un comentario y para quizá persuadir a las preguntas que puedan darse, entendemos que los retos en la industria pues requieren del trabajo multidisciplinario en equipo, por lo que las habilidades de la profesión en geología deben pues aportar un papel muy importante, ¿no? Dentro del equipo que se pueda formar, sabiendo que todos los registros deben ser pues tomados muy en cuenta, ¿no? Sin subestimar quizás potenciales zonas productoras de hidrocarburo, claro, comprometiendo el éxito de la recuperación del hidrocarburo. Bajo esa situación, ¿usted ha tenido alguna experiencia donde se subestimó una zona potencial? Quizá pueda comentarnos alguna experiencia vivida, a modo de que lleguen las preguntas. Gracias por esa excelente introducción, porque creo que además de los registros, es muy importante los eventos de perforación en la caracterización de yacimientos naturalmente fracturados. Arremetidas, pérdidas de lodo,
cortes por gas, análisis de la rata de penetración, los datos de calcimetría. Todos son datos que generan un grano de arena para minimizar el riesgo de subestimar zonas. No solamente nos hemos enfrentado al reto de subestimar zonas, sino también de, digamos, considerar como zonas prospectivas zonas que a la final no tuvieron mayor contribución o contribuyeron con, digamos, flujos o fluidos indeseados. Entonces, a la final estos yacimientos son yacimientos retadores. Necesita tener el soporte de todo un equipo. Este trabajo que está presentado a la final es el fruto de todo un equipo que siempre ha estado en la gerencia de estudios de yacimiento, expertos de renombre que nos han acompañado en algún momento, como el profesor Rodolfo Soto, como también el profesor Roberto Aguilera, lo mencioné durante la presentación. Expertos en casa también como el profesor Américo Peroso o Luis de Candón, por algunos, por nombrar muchos de los que aportaron a la explotación de los yacimientos. Entonces, para resumir, nos vamos un poco más a que solamente registros, muestras de subsuelo, afloramientos, los datos sísmicos. Lo mencioné solamente someramente durante la presentación, pero sin un geofísico al lado, este tipo de yacimiento no. Adicionalmente de los datos de producción, los datos de pruebas de restauración de presión dan un dato muy importante porque permiten explorar un volumen del yacimiento muchísimo más amplio que los registros. Entonces también es un dato que hay que considerar. Y fuera de este contexto, el éxito más grande que nosotros hemos tenido en identificar zonas que estaban anteriormente subestimadas en la cuenca del agua de Maracaibo es en yacimientos laminares. Está dentro del tema, pero permítame hacer esa introducción porque a la final los registros tienen una resolución vertical limitada. Los registros convencionales tienen una resolución de 2, 4 pies, en los cuales se promedia todo lo que se está viendo. Y hay zonas que tienen intercalaciones arena-lutita de escala centimétrica, que a la final, cuando se cañonean, pueden producir 600, 700, 800 barriles, y que los registros convencionales lo subestimaban, no estaban ni siquiera dentro de las reservas contabilizadas, y como las cuencas del lago de Maracaibo es una cuenca madura, muchos de nuestros yacimientos tenían más de 60 años de explotación, ya los principales objetivos, de cierta forma, presentaban un estado de agotamiento, y estos yacimientos laminares han permitido la incorporación de reservas y de barriles frescos que no estaban contabilizados con anticipación. Ok, muchas gracias. El ingeniero Jaime Suárez tiene una pregunta, nos dice, ¿qué nos puede decir de la porosidad de las rocas, caso de las areniscas? Independientemente de la litología, tanto en yacimientos clásticos como carbonáticos, se puede hacer un flujo de trabajo dedicado con los registros de imágenes, donde se hace un histograma de frecuencia de lo que se está observando en una ventana de profundidad, y se va midiendo los eventos conductivos y los eventos resistivos. Los eventos conductivos, si el lodo es base agua, están asociados en muchas ocasiones a espacio vacío, así que se puede hacer una contabilización de porosidad directamente del registro de imagen a alta resolución. También se puede hacer un cálculo de volumen de arcilla directamente del registro de imagen. Se genera una imagen de volumen de arcilla
una imagen de porosidad, se pueden realizar detección de parámetros mediante algoritmos para determinar parámetros texturales que pueden ser vinculados a la permeabilidad. Son los flujos de trabajo, vamos, con mayor detalle que se pueden lograr. Acabo de terminar de presentar en conjunto con un compañero en un congreso virtual en China un trabajo sobre detección de parámetros texturales a partir del registro de imagen acústico para determinar tipos de roca en función de algoritmos de detección de parámetros visuales. Ok. Tenemos una pregunta y comentario a la vez muy interesante, considero. El ingeniero Zacarías Puma menciona lo siguiente: saludos cordiales para todos los colegas del capítulo de Geología, Geofísica y Minas de la Macrorregión Sur. Perdóneme, se escapó la pregunta. Felicitaciones, César, y gracias por compartir sus conocimientos. ¿Podría decirnos si su técnica funcionaría en las exploraciones mineras para predecir zonas de formación de yacimientos minerales o solo funciona en hidrocarburos? Gracias. Gracias por la pregunta. Esa era, a la final, el principio de medición de las herramientas dentro de un pozo, ya que la herramienta necesita estar en contacto con la formación. Mencioné durante la presentación de que la herramienta es una herramienta de contacto donde en cada uno de esos patines están los sensores. Esos sensores en esos patines necesitan estar en contacto con la formación para que haya el flujo de la corriente. Cada uno de esos sensores está midiendo conductividad de acuerdo a la ley de Ohm. Se podrían hacer, por supuesto, adecuaciones en pozos slim para poder hacer alguna medición en, digamos, asociadas a la explotación minera, pero implicaría una inversión en la perforación del pozo. Seguramente alternativas desde superficie como métodos gravimétricos seguirán jugando un rol importante en la industria minera. Ingeniero, bueno, el ingeniero Zacarías Puma está dando un aporte más y menciona: aclarando la pregunta, ¿podemos aplicar en nuestras perforaciones diamantinas? Quiere decir, entiendo, una vez realizada la perforación, si se podría aplicar la metodología en el pozo perforado para predecir formaciones de yacimientos minerales. ¿Okay? Cuando estás perforando, también tú estás obteniendo un retorno en superficie, que se le hace la medición directa de lo que estás obteniendo en ese slim hole. Y a la final la muestra en superficie es una muestra, es una medición real. ¿Cuál es tu mayor reto? Que no lo tienes como en profundidad, porque hay que siempre calcular el tiempo de retraso de la muestra de subsuelo que te está llegando en superficie. En ese contexto, ya con la inversión de la perforación hecha, este tipo de herramientas seguramente te puedan ayudar a colocar en profundidad el evento y hacer un cálculo más certero de los volúmenes que podrías tener, siempre asociados a que vas a tener, tu objetivo debe ser o algo resistivo o algo conductivo.
se utilizan principios acústicos. Yo me enfoqué en esta presentación en herramientas microresistivas. Los principios acústicos son un poco más flexibles, que podrían dar una gama más alta de posibles aportes en ese contexto. Ok, correcto. Bueno, muchas gracias. Creo que eso es todo con relación a las preguntas. Muchas gracias, ingeniero César Aguilar. Continuando con el programa, vamos a dar el pase al ingeniero Roberto Pachari. Así es, buenas noches, ingeniero César. Queremos agradecer la gentileza de haber visitado Arequipa virtualmente, la macroregión sur que compone varios departamentos. Estaban en la audiencia colegas docentes de universidades, directivos de región, en fin. Para todos ha sido un gusto poderlo escuchar en este tema tan importante, ¿no? Sobre las imágenes microresistivas. A nombre del capítulo de Ingeniería Geológica, Geofísica y Minas de la macroregión sur, le hago entrega de este diploma que esperamos lo tenga de recuerdo a partir de esta reunión y que en las próximas lo tengamos siempre, ingeniero César. Muy agradecido. Así es, ingeniero. Hasta cualquier momento. Gracias, Helio, por tan excelente conducción. Y de esta manera estamos llegando al final, distinguidos colegas, asistentes y todas las personas que han estado en nuestras ponencias. Les